Gracias a Xavi Martín. Gracias por estos minutos, Xavi, desde Barcelona, con 25 años de experiencia en diferentes equipos multidisciplinarios, ¿no? Relacionados obviamente al deporte, al fútbol, ¿no? Con el Barcelona, en algunos otros lugares. ¿Cómo estás, Xavi? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Platícanos un poquito, ¿no? De justamente de esa experiencia, ¿no? De lo que hay detrás de esta carrera de 25 años y cómo se ha relacionado con el fútbol y con muchas otras cosas, desde la comunicación hasta la formación de jugadores. Sí, bueno, básicamente en mi trayectoria de esos 25 años, como bien decías, he estado en diferentes entidades. En el caso del Fútbol Club Barcelona, efectivamente, en una primera etapa fui director de comunicación, de prensa y de marca del club. Luego, en una segunda etapa, fui directivo de fuerzas básicas. Por otra parte, fui miembro del comité de dirección y en los últimos años he sido director general de la Masía, que como sabéis es bueno, la academia, digamos, del Barça, ¿no? Por otra parte, también he estado en el Comité Olímpico Español como director de comunicación, marketing, patrocinios. Fui vicepresidente de la Federación de Fútbol, Catalana de Fútbol. Estuve también en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 cuando empezaba mi trayectoria en todo el mundo de la comunicación. Y bueno, yo hoy por hoy estoy de consultor de management ejecutivo para clubes de fútbol y entidades deportivas. También soy profesor en el máster de directores deportivos con compañeros como, bueno, lo estoy dando con Macherano, Claudio López, unos exjugadores. Y también doy clases en el máster de periodismo deportivo, la asignatura de comunicación, ¿no? Entonces, efectivamente, pues durante todos estos años he estado vinculado no solo al mundo del fútbol, porque en la Masía yo gestionaba 650 deportistas, masculinos y femeninos, no solo de fútbol, porque el Barça tiene, aparte del fútbol, tiene baloncesto, tiene balonmano, tiene hockey, tiene fútbol sala. Esos son los deportes profesionales del Barça. Y entonces yo en la Masía tenía a mi cargo 650 deportistas, ¿no? Masculino y femenino, porque también el fútbol femenino es un tema que el Barça ha desarrollado mucho en los últimos años. Y la pregunta es, ¿a qué hora duerme, Xavi? Mira, la verdad es que cuando era director de comunicación del club, estuve 3 años y medio porque hice 6 días de vacaciones, incluidos los fines de semana, porque el fin de semana, claro, evidentemente viajaba con el primer equipo, entre semana la Champions, luego cuando volvía, pues los jugadores iban a descansar, pero yo tenía que gestionar, digamos, todo lo que era la marca y la comunicación del club, la parte institucional, ¿no? Cogía el teléfono a las 8 de la mañana y lo colgaba a la 1, de lunes a domingo, porque claro, la prensa había que atenderla todos los días, la prensa no descansa, hay tertulias, los periódicos se venden todos los días. Y yo siempre decía que, bueno, pues la mejor manera de evitar, pues a veces especulaciones que se pueden hacer, rumores, pues era hacer accesible a la prensa, ¿no? Era la mejor manera y de alguna manera poder contrastar con ellos. Entonces, en esa etapa la verdad es que fue muy dura. Y en la etapa como director de la Masía, pues la verdad es que también, ¿no? Porque, claro, gestionar tantos chavales, familias también, todos los staff técnicos, entrenadores, pues cuando no había un problema había otro, ¿no? Y los últimos 2 años con la pandemia, pues no te quiero ni contar, ¿no? Porque la verdad es que ha sido todavía mucho más complicado por todos los procesos y protocolos que hemos tenido que seguir. Pero bueno, cuando uno trabaja por vocación y es su hobby, la verdad es que no le importa a uno dedicar mucho tiempo. No se siente. Háblanos justo de la Masía, que siempre que escuchamos, ¿no? En el mundo del fútbol, ya sea como medios, ya sea como aficionados también, ¿no? Escuchamos la Masía y hacemos referencia, obviamente, bueno, a Messi, ¿no? Que se fue muy joven, pero también a Xavi, a Iniesta, ¿no? A estos jugadores que han salido de ahí. Pero, ¿qué es la Masía? ¿Cuánto tiempo tiene, no? En el caso, en el tiempo que tú estuviste ahí, ¿qué implementaciones hubo? ¿Qué innovaciones hay? Mira, la Masía se fundó en 1979. De hecho, en el 2019 celebré el 40 aniversario, que por cierto vinieron periodistas de todo el mundo. La verdad es que la marca La Masía, yo siempre he dicho que el Barça tiene dos marcas, ¿no? La marca Fútbol Club Barcelona y la marca La Masía, ¿no? Y son notorias a nivel mundial, ¿no? La verdad es que vinieron medios desde China, Japón, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, la Masía, más allá de, como sabéis, el Barça tiene un ADN, tiene un estilo de juego que ha sido conocido y reconocido, pero la Masía es mucho más que esto, ¿no? O sea, en relación a mi tarea como en la etapa que fui director general de la Masía y de toda la parte de gestión,
la podría resumir en un concepto. Mi misión era formar personas más allá del deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que me planteé como misión ayudar a los deportistas también fuera del terreno de juego, ¿no? Establecer lo que yo denominaba la carrera dual. Es decir, era una formación integral donde guiados y asesorados tienen la asistencia en formación académica, en su descanso, en su nutrición, en la gestión emocional, gestión del tiempo, del ocio, formación en materias importantes para gestionar su carrera, como por ejemplo las redes sociales, que hoy en día son muy peligrosas, el tema de las finanzas, de los patrocinios, del marketing. Es decir, un modelo 360 grados, ¿no? Porque al final el mundo del deporte cada vez es más profesional y es más 360 grados. Y hay que ver al deportista, en este caso al futbolista, en una trayectoria absolutamente transversal, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros teníamos aulas, incluso en la propia Masía teníamos aulas, ¿no? Los chavales por la tarde estudiaban allí, en vez de ir al colegio estudiaban allí. ¿Por qué? Porque los juveniles, sobre todo, los chavales entre 16 y 18 años, ya estaban en dinámica del segundo y del primer equipo y entonces, bueno, tenían que entrenar por la mañana, entonces por la tarde les dábamos clases allí, yo me llevaba, digamos, a los profesores, en vez de ir al colegio, el colegio venía a las aulas. Establecimos un control de alimentación exhaustivo. Yo siempre a los chavales les decía que la nutrición es absolutamente fundamental y les ponía el caso de Messi, por ejemplo, ¿no? Siempre, evidentemente, utilizaba casos como el caso de Leo, que en el momento en que se empezó a gestionar mucho mejor toda su nutrición, empezó a lesionarse mucho menos, ¿no? Seguimientos por parte de psicólogos, porque un futbolista es una persona y una persona tiene problemas y una persona tiene situaciones difíciles, ¿no? Como puede ser en la muerte de un familiar, como puede ser 40 cosas, ¿no? Entonces hay que gestionarlo todo esto, ¿no? También establecí acciones solidarias porque el problema de muchas veces los jóvenes que están en el mundo del fútbol es que se creen superiores a los otros, ¿no? Y entonces hay que aterrizarlos para que sean conscientes de que la sociedad vive muchas realidades, ¿no? Por otra parte, también generaba un acompañamiento más allá de los jugadores de las familias, ¿no? Porque había que ayudar a las familias, hay que ayudarlas a gestionar el descanso, la nutrición. Creamos también el área de metodología, porque también hay que formar a los formadores. Muchas veces los entrenadores, bueno, pues saben de fútbol, ¿no? Pero hay que ayudarles porque ellos gestionan personas, ¿no? Entonces, ayudar a los entrenadores para que puedan determinar en un momento dado que un chaval a lo mejor tiene dolor de estómago y a lo mejor resulta que ese dolor de estómago no es que no tenga ganas de entrenar, es que a lo mejor resulta que tiene un problema de bullying en el colegio, por decir algo, ¿no? Situaciones como estas que ahora se están produciendo. Entonces, hay que estar muy, muy, muy atentos, ¿no? Entonces, formar a los formadores es importante. Entonces, en definitiva, que más allá de la pelota, enfocarnos al jugador como persona, ¿no? Porque hay una cosa muy importante y es que, como bien sabéis, solo un 2 o un 3% de todos los chavales que están en las canteras de los equipos llegan a profesionales. El 95% o más no llega. Por lo tanto, tienen que tener un plan B, que por cierto, yo no le llamo un plan B, es un plan A, más allá del deporte. Y justo era lo que te iba a preguntar, ¿cuántos, de la experiencia que tienes, cuántos jóvenes o cuántos chicos, ¿no? Hay en promedio, ¿no? En un lugar como la Masía, y bueno, ya me dijiste, ¿no? El 5% quizá es el que llega a profesionalismo, pero en general, ¿cuántos llegan? ¿Y cómo llegan cada año, no? Van llegando cada año más y más, ¿no? Normalmente, no en el caso del Barça, en el caso de la mayoría de las canteras de todos los clubes del mundo, como te digo, está entre un 2 y un 3% de los chavales que están en las fuerzas básicas los que llegan a ser profesionales, ¿no? Y en el caso del Barça lo mismo, ¿no? Es decir, y eso que nosotros de alguna manera siempre hemos tenido la fortuna de poder atraer pues al mejor talento, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces, claro, quieras o no, estos chavales son los seleccionados, pero con todo y con eso, es muy complicado porque además el fútbol tiene muchas circunstancias que lo envuelven, una lesión, luego al final a veces el talento, pues hay chavales que tienen mucho talento, pero no gestionan bien su carrera y entonces resulta que no llegan, ¿no? Es decir, que es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tratar al futbolista o al deportista en general como una persona y de alguna manera, yo también les decía a las familias muchas veces, mirad, yo no sé si vuestro hijo o vuestra hija va a llegar, solo llega al 3 o el 4% o el 2%, pero en el caso que llegue, va a terminar su carrera con 30 y pico de años, no más, y le va a quedar más de media vida por delante. Tiene que estar formado. Incluso el que llega, y les decía, si tu hijo llega, tiene que estar formado para saber gestionar sus finanzas, porque muchos ganan
muchísimo dinero y tal como lo ganan lo pierden, porque no saben gestionarlo, ¿no? Luego, hoy en día los deportistas son marcas, entonces tienen que saber gestionar su marca. Entonces, es decir, para los patrocinadores, se ponen delante de una rueda de prensa y tienen que saber expresarse correctamente. Entonces, quiero decir, yo al final siempre pongo como ejemplo que yo los jugadores que normalmente sacaba en rueda de prensa, casualmente son los que más libros leían. Entonces, esto no es casualidad, ¿no? Porque eran los que luego se podían expresar mejor, ¿no? Y no cometían errores. Quiero decir que eso es muy importante, ¿no? Y además, muchos jugadores se han perdido fuera del terreno de juego y grandes estrellas mundiales, mejores jugadores de la historia. Yo una vez le decía a una universidad argentina que me llamaron, les dije, mira, el propio Diego Armando Maradona, Diego se perdió fuera del terreno de juego porque de alguna manera no gestionó probablemente bien su trayectoria. Y eso es porque probablemente, pues quizás le faltaba ese acompañamiento de joven para que él hubiera podido crecer con mayor madurez. Por eso es un tema trascendental. Llegues a ser profesional o no llegues. De acuerdo. Ahora, en este camino que tuviste en el Barcelona, ¿cómo fue, por ejemplo? Y mucha gente también se pregunta eso, ¿cómo es el trato, cómo es la relación con hombres del calibre de Guardiola, de Messi, de Neymar, ¿no? ¿Cómo son, no? Porque de repente los vemos, ¿no? Como estos inalcanzables puede ser, ¿no? Para muchas personas, ¿no? O los vemos a un Guardiola muy metido en lo suyo, que es pues, la táctica y todo esto. ¿Cómo es esa relación y cómo son ellos? Mira, yo tuve efectivamente la suerte de trabajar con aquel equipo liderado por Pep Guardiola que ganó tanto y jugando también, porque ya no solo es ganar, ¿no? Sino es la forma como ganas, ¿no? El equipo de los Leo, efectivamente, Xavi, Iniesta, Neymar, Piqué, Busquets, Puyol, pero un equipo que si te fijas, toda su base estructural eran jugadores formados en la Masía, formados en una manera de jugar desde muy pequeños, ¿vale? Pero también en una forma de comportarse, ¿no? Es decir, yo siempre pongo como ejemplo que el Barça ha sido el único club en el mundo que ha podido situar a 3 jugadores de su cantera como finalistas en el Balón de Oro. No ha habido ningún club en la historia que haya colocado 3 jugadores de la cantera como finalistas del Balón de Oro. Eso se produjo en el 2010. Fueron Messi, Xavi e Iniesta. Ganó Messi. Eso denota, primero, una apuesta por la cantera en el Barça, ¿eh? Y segundo, hay algo muy importante que a mí me gustaría destacar, que es lo siguiente. Creo que todos estaremos de acuerdo en la calidad futbolística de Messi, de Xavi y de Iniesta. Eso creo que es indiscutible. En eso estaremos todos de acuerdo. Pero yo creo que también hay que fijarse en su calidad como personas. Estos jugadores, Xavi, Iniesta y Messi, salen aplaudidos incluso de los campos de los equipos contrarios. ¿Por qué? Por su humildad, por el respeto al contrario, porque yo creo que ninguno recordamos ningún mal gesto de Iniesta, ningún mal gesto de Xavi, ni ningún mal gesto de Leo Messi con ningún contrario nunca, ¿no? Entonces, ese era un equipo ganador que apostaba por la cantera. De hecho, nosotros, me acuerdo, en campo del Levante, jugamos con 11 jugadores de la Masía. Aquel partido lo ganamos 0-4 en una liga que el Barça batió el récord de puntos en una liga que en aquel momento ya no estaba Guardiola, estaba Tito Vilanova en paz descanse como entrenador, ¿no? Efectivamente, esa fue una época de oro para mí, gestionada por el mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola. Por cierto, un entrenador que creció en la Masía también como jugador. Entonces, digo todo esto porque, y no tengo duda, que un equipo con jugadores formados en fuerzas básicas, como le llamáis vosotros, con un modelo de juego que entrenan desde pequeños, que es irrenunciable, con un modelo de acompañamiento fuera del terreno de juego y persiguiendo los valores del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la humildad, del respeto, como valores innegociables, tiene más posibilidades de éxito, ¿no? Por cierto, un modelo en la Masía en el que se formó un extraordinario jugador y persona también, como es Marc Rosas, que es un mexicano más y al que tuve el placer de recibir en la Masía hace 2 años y le enseñé una placa donde tengo a todos los jugadores que han pasado por la Masía y que, por cierto, le hizo mucha ilusión. En definitiva, que yo creo que en ese modelo, y es el que me gustaría implementar en otro club, pero es un modelo, como te digo, que desde pequeños les inculcamos los valores de la humildad, del respeto y del trabajo en equipo. Y te digo más, yo he despedido a algún jugador de las categorías inferiores del Barça por un mal comportamiento. Por cierto,
jugadores que han llegado hoy por hoy. Por ejemplo, hay uno que lo despedí, que estaba jugando en un equipo de la Serie A italiana entre los 5 primeros. O sea, que efectivamente sabía que era un jugador que tenía muchas posibilidades, pero por su comportamiento, que no era humilde, salió No del iba con Barça. la filosofía, no iba con la filosofía. Entonces, es decir, si no va con la filosofía, no va con el ADN del club y al final ellos son embajadores de la marca y entonces hay que tener cuidado con eso. Seguramente también, Xavi, viste muy de cerca, ¿no? A dos elementos que acá obviamente pues, los teníamos en el radar siempre y estábamos ahí sobre ellos, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos, ¿no? ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, del perfil del jugador mexicano, ¿no? Digo, no solamente por ellos, sino por lo que conoces, bueno, Rafa Márquez también, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? ¿Qué perfil tienes? ¿Qué opinión tienes de ese perfil? Mira, yo creo que el perfil del jugador mexicano considero que está al máximo nivel mundial, técnicamente. Lo tengo claro. Es decir, tienen muchísimo talento técnicamente, son muy competitivos, o sea que son futbolistas de primer nivel a nivel mundial, ¿no? Lo que sí que creo, con todo mi respeto, con toda mi humildad, que quizás hay aspectos en los que podrían mejorar, ¿no? Aspectos más tácticos, ¿no? Quizás aspectos más de estrategia del juego, más del orden, más de quizás la gestión de los espacios, la velocidad del juego. Por ejemplo, en el Barça el tema de la gestión de los espacios es determinante, ¿no? O sea, es algo que forma parte del ADN aquí, ¿no? Los jugadores de Barça dominan, digamos, la gestión de los espacios, ¿no? Entonces, yo creo que quizás faltaría un poquito más eso en aspectos más tácticos que técnicos, ¿no? Y creo que quizás el fútbol mexicano ha estado muy encerrado en sí mismo, ¿no? Quizás debería abrirse un poco más porque tienen el talento y la base para hacerlo, ¿no? Entonces, quizás también hay áreas de mejora en aspectos de innovación de metodologías de entrenamiento, sistemas de juego, quizás mayor profesionalización de las estructuras, mayor formación de los formadores. Hay que ayudar a los entrenadores a formarse más, hay que ayudarles incluso a salir fuera de México a aprender, ¿no? Pues donde sea, en Europa, donde sea, ¿no? Quizás el scouting hay que hacerlo mucho más exhaustivo. Me ha sorprendido porque estoy empezando a hacer una inversión en el fútbol mexicano que muchas veces se fichan jugadores a través de bases de datos, ¿no? En lugar digamos, que hay que tener una presencia allí, ¿no? Para ver al jugador, ver el entorno, ver la familia, porque al final, yo, por ejemplo, cuando los jugadores llegaban al Barça, lo primero que hacía era reunirme con la familia y con el Claro. jugador. Me hacía una entrevista psicosocial, quería saber cómo se comportaba esa familia, si era desestructurada, si habían tenido problemas, etcétera, etcétera. Todo eso influye, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que como te digo, quizás el fútbol mexicano le falta un poco eso, ¿no? Pero hay una cosa que está muy clara. Pues te decía que creo que hay que abrirlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos el ojo puesto en México. Ahora últimamente ha sido el caso de Diego Lainez o el Tecatito, ¿no? Es decir, a España creo que han llegado 44 futbolistas mexicanos, ¿no? Pero yo creo que podrían haber sido muchos más. O sea, han llegado muchos más argentinos, muchos más brasileños. La pregunta es, ¿por qué no han llegado más mexicanos? Cuando yo creo que técnicamente, como te decía, creo que tienen mucha capacidad, ¿no? Entonces creo que México quizás ha vivido un poco muy para adentro y que tendría que abrirse más para ser un mayor escaparate, ¿no? Entonces yo creo que tiene las bases para hacerlo, ¿no? Pero falta quizás eso, ¿no? Abrirse un poquito más. Desde el respeto es lo que veo. En cualquier caso estoy convencido que eso un día a otro explotará porque creo que los clubes cada vez más, los propietarios están muy mentalizados en profesionalizarlos más y más, con estructuras, porque se dan cuenta que al final el fútbol es cada vez más competitivo, que cuesta más dinero y para estar arriba y que para ello hay que rentabilizarlo y maximizar los recursos, ¿no? Y entonces, claro, definitivamente lo que se tiene que hacer es profesionalizar mucho más las estructuras, ¿no? Como ha pasado también aquí en Europa, en España, se ha profesionalizado el fútbol de una manera tremenda en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, y yo eso creo que México está en el inicio de eso y estoy seguro que México va a ir a más, no tengo ninguna duda, porque tiene la base y tiene el talento. Ahora, en México vivimos algo diferente en cuanto al sistema de competición, ¿no? A lo que es Europa, ¿no? Porque acá tenemos la liguilla, ¿no? Que es un playoff, ¿no? Que justo ahora va a empezar, ¿no? En el que de 18 equipos clasifican 12, ¿no? Primero se eliminan 8 en el repechaje, que será este fin de semana, y luego ya empiezan los cuartos de final y así nos vamos, ¿no? Son 2 torneos al año, en el año futbolístico, ¿no?
más o menos sé que estás familiarizado con esto, ¿no? Y la pregunta va por ahí. Porque acá pareciera que se prioriza, ¿no? Lo de conseguir rápidos resultados, vámonos rápido por el título, y nos está faltando quizá lo de ir a un mediano, a un largo plazo, ¿no? Hoy mismo, bueno, pasa, ¿no? Le pasó a Javier Aguirre, le pasó a Solari, ¿no? Que además también por ahí hubo otras circunstancias en cuanto a no solamente fútbol, sino en cuanto al interior y al entorno, pero aquí en México, de lo que has visto tú, ¿qué falta, no? Para poder generar esos proyectos a mediano y largo plazo. Mira, valga la expresión, pan para hoy, hambre para mañana. Esa es la estrategia a corto plazo. Mira, esa es la situación que tiene el Barça en estos momentos. El Barça en estos momentos tiene una situación económica desastrosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Barça? Pues lo que tiene que hacer el Barça es tener paciencia, no hay otra. Entonces, bueno, no vamos a ganar. Este año no hemos ganado la Liga, la gana el Real Madrid. Bueno, no sé cuántos puntos de diferencia. En la Champions nos han eliminado. Pero bueno, yo creo que si el Barça puede tener paciencia y sacar a jugadores de 17 años en titulares en el primer equipo, como en el caso de Gavi, que se crea conmigo, o con el caso de Ansu, que también me han estado conmigo en los últimos años, eran críos 17 y 18 años. Bueno, han salido otros jugadores, Nico, Araujo, etcétera, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Es evidente que no podemos olvidar que el fútbol al final es un negocio y donde hay personas que invierten mucho dinero, ¿no? Y obviamente esas personas lo que quieren rentabilizar es sus esfuerzos económicos. Diferente es el caso del Madrid o el Barça, que en el Madrid y el Barça, como sabes, los propietarios son los socios, ¿no? Entonces no son sociedades anónimas. Entonces, claro, de todas maneras, yo creo que al final de lo que se trata es de definir un plan estratégico, un modelo de fútbol, un ADN y un relato propio. Lo que no puede ser, por ejemplo, son equipos que las fuerzas básicas juegan a un sistema de juego y el primer equipo juega a otro. Se ficha a un entrenador que quizás no tiene nada que ver con lo que es el ADN de ese equipo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que de alguna manera creo que hace falta, ¿no? Desarrollar un proyecto deportivo de acuerdo con la visión que se tenga y la historia. Y tener paciencia. De la misma manera, pues que hay que tener una marca sólida, con un relato, con un storytelling, es decir, con un juego propio, diferenciador, con una marca que sea relevante, sostenible en el tiempo, para que cuando no hayan buenos resultados, pues la marca se aguante, ¿no? Por ejemplo, pasa en el caso en Europa del Manchester United. El Manchester United no gana nada hace años, pero nada es nada. Es que no ha ganado nada. Es decir, desde lo de Sir Alex Ferguson, ¿no? Y han tenido 6, 7 entrenadores. Muchos. Entonces, es decir, claro, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, ellos, en cambio, la marca la han gestionado muy bien. Entonces, no han tenido problemas de patrocinios, de merchandising, de marketing. Chevrolet hace unos años fue el equipo que más le pagó en el mundo a nivel de patrocinio. Entonces, trabajaron muy bien la marca. Pero hay que tener paciencia. La clave es la paciencia. Yo ya entiendo que se buscan resultados a corto plazo. Pero, claro, en fuerzas básicas, por ejemplo, el objetivo no es ganar, es aprender. Yo en el Barça, por ejemplo, implementé lo siguiente. Un sistema de remuneración a los entrenadores que dependía no de ganar, dependía de la mejora individual de los jugadores. A mí no me interesa que los entrenadores se enfocaran en ganar. Yo no quiero ganar en las fuerzas básicas. Yo quiero que los jugadores mejoren. Claro, los entrenadores lo que querían es ganar, porque tenían miedo que si perdían su puesto de trabajo. Y yo les decía, no lo vais a perder, no lo vais a perder. Ahora, eso sí, al final de temporada vamos a hacer una auditoría para ver la mejora individual de los chavales, porque evidentemente las fuerzas básicas lo que tienen que hacer es construir jugadores de cara al futuro y eso hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que desarrollar un plan estratégico con objetivos a corto plazo, porque hay que ganar, pero también a medio y largo plazo, pero siempre con una hoja de ruta establecida, ¿no? Lo digo porque no se puede dejar a rienda suelta la improvisación y los caprichos de la pelota. No se puede, porque la pelota es caprichosa. La pelota tiene que ver con el factor de la fortuna y de la suerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se trata es de realmente, primero de decir a qué quiero jugar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el Barça no viene un entrenador que pueda imponer su sistema de juego diferente al que tiene el club, no. O sea, cuando aquí vino Guardiola, jugaba como jugaba, Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique, etcétera. Hay matices, evidentemente, pero el sistema de juego no se toca. Y las fuerzas básicas juegan igual. Eso nos viene desde la época de Johan Cruyff, ¿no? Entonces, es lo que creo que de alguna manera pues es lo que hay que pues, ser capaces de implementar. Ya sé que, como decía al principio, son negocios que la gente pone dinero y hay que rentabilizar, pero hay que buscar el equilibrio.
Con estas dos últimas respuestas y temas que hemos tenido, ¿ves entonces bastante área de oportunidad en el fútbol mexicano como para buscar implementar estas metodologías, perdón, ¿no? Esto que puede ayudar, ¿no? A ir más allá, a expandirse, como lo dices? Mira, fíjate si estoy convencido que el fútbol mexicano emergerá, que por eso, bueno, pues me haría ilusión trabajar en México, ¿no? Desde mi salida del Barça de la Masía he tenido ofertas de clubes en Europa, países árabes, China, pero por razones emocionales, pues me encanta México, los mexicanos, tengo lazos familiares allí, pero más allá de temas emocionales, yo creo que ahora México está delante de una oportunidad que no puede desaprovechar, porque hay aceleradores. El Mundial es un acelerador. El crecimiento exponencial que se está dando en la práctica de fútbol en Estados Unidos. Hablaba con un fondo de inversión americano la semana pasada que me decía que el primer deporte de los niños en Estados Unidos es el soccer, que yo pensaba que continuaba siendo el béisbol, ¿no? La MLS va a crecer. La MLS, cuando llegue el Messi, Suárez y compañía, que van a llegar el año que viene o el siguiente, eso va a hacer que la MLS vaya arriba. Entonces, México tiene una gran oportunidad para atraer talento de allí y para exportar talento, como ha hecho. Y además está muy reconocido en Estados Unidos. No sé si ahora todavía, pero Carlos Vela y Chicharito Hernández creo que eran los dos jugadores mejor pagados en la MLS, ¿no? Lo son, sí, lo son. Lo son, ¿no? Pues, entonces, y yo creo que también los propietarios de los clubes mexicanos, lo digo porque yo he tenido la oportunidad últimamente de hablar con alguno, están en un momento pensando en mejorar las estructuras. Entonces, yo creo que al final estamos delante de una oportunidad para el fútbol mexicano que creo que no tiene que desaprovechar, porque tener al lado el Estados Unidos y, claro, al final, ¿quién sabe de fútbol? Saben los mexicanos, los americanos pues no saben de fútbol, saben de básquet, saben de béisbol, saben de fútbol americano, pero quien sabe de fútbol son los mexicanos, con lo cual, yo, por ejemplo, otra cosa que tengo muy clara es que los equipos mexicanos tienen que desarrollar sus academias en Estados Unidos de una manera exponencial, porque evidentemente no puede ser que la Juventus vaya a Estados Unidos y tenga más chavales en la academia que pueda tener cualquier club mexicano. Chivas o América, ¿no? Que son los grandes. Por ejemplo, es decir, no puede ser. Ahora, sí que es verdad que esas academias, evidentemente, tienen que ofrecer algo diferente a lo que ofrecen las academias. Nosotros en el Barça teníamos 600 por todo el mundo. O la de la Juventus. Hay que ofrecer algo más. Hay que ofrecer algo más para que las familias se inscriban a los jugadores allí, en Chivas o en América o en quien sea, en lugar de en la Juventus. Es decir, no tiene ningún sentido que los americanos inscriban a sus niños en las academias del fútbol europeo. No tiene ningún sentido. Y eso de realmente el fútbol mexicano tiene que reaccionar y tiene que hacerse, digamos, con la potencia en Estados Unidos. Es decir, yo lo tengo clarísimo y creo que estamos delante de una gran oportunidad, sinceramente. Y por eso yo estoy teniendo conversaciones con algún club. También estamos empezando, junto con mis partners mexicanos de Intención Deportiva, conversaciones para desarrollar proyectos y consultorías a nivel 360 grados. Sí sería para ti un reto importante, ¿no? Llegar a algún club mexicano e implementar todo esto, digo, tomando en cuenta también todo este abanico que nos abres, ¿no? ¿Sí lo ves así como ese siguiente gran reto en tu carrera? Pues sí, la verdad es que sí, porque como te digo, yo creo que cuando acabe el Mundial de Qatar hay que empezar a ponerse las pilas, sinceramente. Hay que empezar a ponerse las pilas. Y México tiene que ser el líder de ese Mundial. No creo que lo tenga que ser Estados Unidos ni Canadá. Tiene que ser México, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva hay mucho trabajo que hacer para expandir la marca México, la marca del fútbol mexicano, la marca de los clubes mexicanos. Creo que de alguna manera, bueno, se trata de un poco de eso, establecer diagnósticos para ver las áreas de mejora a nivel de los clubes, a nivel de la federación. Creo que hay que desarrollar ecosistemas, digamos, para establecer las marcas potentes. Creo que la marca al final es un intangible que hoy por hoy el Barcelona, si no fuera por la marca que tiene, tendría un problema porque no hubiera fichado a Spotify. Porque por los resultados, desde luego, era imposible que encontráramos un patrocinador. ¿Por qué realmente el Barça ha podido llegar a un acuerdo con Spotify? Porque la marca ha sido una marca que ha estado muy bien desarrollada. Yo cuando fui director de comunicación del Barça, conseguí que el Barça fuera el club más seguido del mundo en redes sociales, más de 450 millones. Pero te aseguro que yo, por ejemplo, tenía una web en árabe, otra en chino, otra
Evidentemente, cuando pasaba algo en China, pues es decir, que toda la marca intentaba que tuviera una trayectoria a nivel internacional, ¿no? O sea, porque al final la marca te aporta ingresos, ¿no? A nivel del merchandising, tener una televisión, yo lancé la televisión del Barça, la televisión Barça TV, ¿no? O sea, en definitiva se trata que los clubes lo que tienen que hacer es buscar que ser una love brand, ¿no? O sea, amplificarla más allá del deportivo, ¿no? Para tener nuevas audiencias. Y esas nuevas audiencias, ¿dónde están? Están en Estados Unidos. Yo lo tengo claro que eso es así, ¿no? Entonces yo creo que el club que sea capaz de establecer mejor relato, storytelling en el mercado estadounidense tiene una gran oportunidad, ¿no? Luego, evidentemente, también la veo en fuerzas básicas, ¿no? O sea, yo creo sinceramente, pues que, y pasa en general en América, ¿no? Yo ahora soy profesor de un máster de directores deportivos que la mayoría de alumnos son del continente, son sudamericanos, centroamericanos y todo, y estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Que quiere decir que el jugador americano necesita ese acompañamiento fuera del terreno de juego, porque a veces llegan a Europa y les cuesta mucho también adaptarse, ¿no? Entonces, quiero decirte que en ese sentido hay que ayudarles también para los que incluso cuando den el salto lo den aquí. Yo he tenido jugadores de allí, no voy a decir nombres y tal, que cuando han venido aquí no han sido capaces prácticamente ni de hablar con los compañeros, ni de atender a un periodista, porque están como con un complejo de inferioridad que no tienen que tenerlo en absoluto. Hay que darles seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de alguna manera también se puede trabajar. Lo mismo que en el fútbol femenino. Yo en el Barça desarrollé la Masía en femenino, que es la primera academia en el mundo del fútbol en femenino. Al cabo de unos años hemos sido campeones de la Champions con 10 jugadoras de la Masía. Este año estamos otra vez en la final y el femenil mexicano es de los mejores del mundo. Es decir, aquí han llegado jugadoras mexicanas, pero yo estoy convencido que tienen que llegar más. Ahora ha llegado últimamente una al Sevilla y tal, pero estoy convencido que tienen que llegar más, porque sin duda el fútbol femenil en México es de los mejores del mundo, ¿no? Entonces lo que te digo es, también, por ejemplo, potenciar la gestión de intermediación de clubes. ¿Por qué llegan tantos jugadores colombianos a Europa? ¿Por qué? Que resulta que son mucho mejores que los mexicanos, los jugadores colombianos, llegan muchos más, incluso ecuatorianos. Entonces, quiero decirte que creo que también, de alguna manera, los clubes mexicanos tienen que abrirse un poco más para potenciar la venta de jugadores a Europa, ¿no? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, pues asistir a lo mejor a congresos, hacer más networking, tener contactos, es decir, que, en definitiva, como te decía, creo firmemente en el fútbol mexicano, creo en el talento y la ilusión, además, y la pasión con la que se vive el fútbol allí, y por eso estoy ciertamente muy ilusionado en la posibilidad de ir a México. Y dos temas, y uno ya lo comenzaste a tocar, Xavi, el tema del fútbol femenil en México, la Liga MX femenil, ¿no? Que ha ido creciendo, que tiene ya un tiempo importante, ¿no? De haber surgido y que al tener ya la Liga MX, la misma selección mexicana, ¿no? Ya se está nutriendo de jugadoras, ¿no? Que están aquí, que se han hecho aquí, ¿no? Que ya no tienen, que lo seguirán haciendo y lo siguen haciendo, ya no tienen que ir a universidades de Estados Unidos, que era de donde Leo Cuellar, ¿no? Cuando empezaba con esto, iba y se las traía, ¿no? Escauteaba y se las traía. Hoy no, hoy ya no solamente es eso, sino es tener una liga y que lo están haciendo bien. También ahí hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Para tratar de generar más para el fútbol femenil. ¿Y a qué me refiero con más? No solamente a la cuestión deportiva, sino al marketing, sino a la cuestión de los salarios también, sino a todo esto, ¿no? ¿Qué tan complicado es eso? Mira, hace una semana el Barça batió el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, 97.000 personas. Y dos veces, ¿no? Dos veces. Sí, lo hicimos primero con el Madrid y entonces decían, bueno, claro, porque es el Barça-Madrid. Al cabo de una semana lo hicimos con el Wolfsburgo. 97.000 personas en el Camp Nou. Claro, es decir, eso es así. Mira, yo puedo hablar del tema del fútbol femenino porque hace 10 años creé una compañía aquí que se llamaba Be Engage, que ahora la está manejando mi hijo, que era, bueno, de marketing, comunicación para jugadoras de fútbol, para ayudarles en toda esta historia. Y entonces, bueno, pues había la posibilidad de hacer representación masculina. Y yo le dije a mi hijo, digo, mira, no, vamos a hacerla del femenino, porque estoy seguro que este deporte va a crecer exponencialmente. Bueno, pues la verdad es que ha sido así. Y bueno, y los salarios, por ejemplo, que se están moviendo hoy por hoy aquí en Europa del femenil, bueno, son no 10 veces más que cuando yo le creé la empresa hace 8 años, sino 30 veces más.
Es decir, y te digo más, las marcas están apoyando, así como en el fútbol masculino tienes que levantar el teléfono para conseguir un patrocinio, en el fútbol femenino es al revés. Las marcas quieren subirse al fútbol femenino, porque además se está dando cuenta la gente, hoy en día aquí la gente se da cuenta que juegan muy bien. Es que yo, claro, a veces la gente piensa que es que, vaya, qué aburrido. No, juegan divino. O sea, es decir, yo te digo más, hoy por hoy el equipo que mejor juega el fútbol del Barça es el femenino. O sea, es así, y eso no lo digo yo, lo dice Xavi Hernández, que es el entrenador del primer equipo del masculino. Es decir, que por lo tanto, ya te digo, hay mucho crecimiento. Y el fútbol mexicano femenino, vamos, yo creo que si la primera jugadora que el Barça fichamos nosotros hace no sé cuántos años era mexicana, la primera jugadora internacional que fichamos. Es decir, que yo estoy convencido que hay mucho potencial de crecimiento en el femenil mexicano, pero para que la jugadora se convierta también en una marca, ¿no? Porque es que al final hay que evidentemente hay que ayudar. Lo que no se puede es ponerlas a entrenar a las 11 de la noche en el campo de no sé dónde, que jueguen y la televisión no diga nada, que la prensa no diga nada. Entonces, entre todos, evidentemente, tenemos que ayudar, ¿no? Y entonces, claro, pero todo eso yo creo que estoy convencido que de la misma manera que se ha desarrollado aquí, pues se va a desarrollar en México. Estoy convencido. Último tema, Xavi, y agradeciendo esta charla tan enriquecedora, ¿no? Y que la verdad se nos ha ido muy, muy cómoda. Tata Martino, lo conoces bien, y acá en México lo que ha pasado, ¿no? El Tata en el último año, que si bien clasificó a la Copa del Mundo, tuvo críticas, ¿no? Por el funcionamiento, por la manera en que se conseguían los resultados, con todo y que se conseguían. ¿Cómo ves el presente de Gerardo Martino? Mira, yo coincidí con el Tata, efectivamente, porque yo en el Barça tuve 3 entrenadores, Pep Guardiola, Tito Vilanova para descanso y el Tata Martino. Conocí a una persona extraordinaria, esa es la primera cosa. Conocí a un entrenador que no ganó el título de Liga aquí, con el Barça, por un último partido y por una injusticia que hizo campeón al Atlético de Madrid. Pero el Barça era campeón con el Tata Martino. Eso en el Barça. Un Tata que, por ejemplo, llevó a Paraguay a cuartos de final de un Mundial, fue eliminada por España, por la selección nuestra, que a la postre fue campeón. Por cierto, anulando un gol a Paraguay que podía haber llevado el partido en empate. Un Tata seleccionador argentino que renunció por el caos organizativo que había en la FIFA, ¿no? Hay en la AFA, quiero decir, ¿no? Y ahora veo un Tata muy criticado por lo que me llega desde México, pero claro, al final, yo analizando un poco el tema, claro, veo que un Tata que ha clasificado a la selección para el Mundial, creo que con 2 derrotas en 14 partidos, creo que en 49 partidos, o más o menos que lleva el Tata, ha ganado 35, me parece, ¿no? Ha tenido una enfermedad que creo que alguien pues se ha utilizado para poner en tela de juicio su profesionalidad. Yo voy a contar algo que no he contado nunca y no creo ni, vamos, y el Tata evidentemente tampoco, ¿no? Por cierto, digo todo esto y no porque yo sea una persona cercana al Tata Martino. Desde que el Tata no está en el Barça, yo no he vuelto a hablar con él. No sé ni el teléfono que tiene. Por lo cual, digo, más que nada para que alguien diga, no, es que es amigo del Tata. No, lo digo de verdad. No, vamos, no tengo ni su teléfono. Y desde que se fue del Barça, imagínate los años hace que no he hablado. Pero mira, el Tata estaba en el Barça, fallece su papá. Está en Barcelona, vuela a Argentina. Creo que era un jueves. Jugábamos el sábado en campo del Rayo Vallecano. Obviamente, yo le dije, tranquilo, Tata, ya tendrá el partido tu segundo, no hay ningún problema, vete a Argentina, tranquilo. Va a Argentina, acaba el funeral, no se queda prácticamente ni a hacer el duelo, coge un vuelo y llega y vuelve a Barcelona. O sea, yo creo que un gesto como este denota quién es el Tata Martino, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros, delante de un fallecimiento de un papá, pues probablemente pues nos hubiéramos quedado más tiempo, etcétera, ¿no? Por el esfuerzo emocional que significaba, ¿no? O sea, que no me cabe ninguna duda que los partidos que el Tata ha podido faltar a la selección, pues ha sido porque los médicos no lo dejaron, ¿no? Eso es lo que yo creo del Tata Martino, ¿no? Bien, al final, claro, todos somos muy exigentes, ¿no? Pero bueno, de momento el equipo está clasificado. Yo estoy convencido que el equipo, va a competir bien en el Mundial. Creo que, va a estar peleando ahí la primera plaza y tal del grupo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, pero es que al final yo no quiero dar opiniones personales. He intentado dar opiniones en base a hechos, ¿no? Porque la opinión personal, a uno le gustará más su sistema de juego, a otro menos. Uno estará de acuerdo que lleve a este jugador, el otro que lleve a otro. Si al final todos somos seleccionadores, cada uno de nosotros tiene un 11, una selección, un jugador. Esto es muy complicado. Entonces, yo lo único que he tratado
es de poner hechos encima de la mesa que al final son así. Es decir, esto no son opiniones, no son hechos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, quizás desde tan lejos, y yo no he hablado con él, o sea que no sé si es lo que piensa de esto, de lo que le está pasando, pero bueno, yo creo que hay que esperar. Hay un mundial, vamos a ver cómo qué pasa en el mundial, ¿no? Entonces, bueno, después del mundial, oye, las notas al final de curso, y el final de curso es pasado el mundial. Cuando acabe el mundial, las notas al final de curso. Que el examen lo ha hecho mal, pues oye, pues suspenso. Que bien, pues bien, pero a final de curso las notas. Sí, que acá, por ejemplo, algo de lo que se le ha criticado a Tata, y esto te lo pregunto, insisto, ¿no? Con el conocimiento que tienes de cómo trabaja, ¿no? Y de cómo se desarrolla por lo que viviste con él en Barcelona, que no es tan cercano al jugador, ¿no? O que se casa con ciertos jugadores. Digo, como, al final es lo que dices, ¿no? El seleccionador pues asume esa responsabilidad y esa culpa, ¿no? Al final, si pasa algo, pues será por sus decisiones, pero no está para darle gusto a nadie, ¿no? No, pero es que te digo una cosa, es que en el Barça no se lo dio a nadie, ni a Messi. Es decir, esto es así, ni a Neymar ni a nadie, y tenía un equipo de estrellas mundiales. Es decir, pero como tiene que ser, es que tiene que ser así, es decir, que tiene que ser así, ¿no? Entonces, yo sinceramente, a ver, el trato que tenía, no solo con los jugadores, con todo el mundo, con el entorno, con el staff, con la gente del club, era una persona humilde, una persona sencilla, no era un divo, o sea, no es el típico entrenador divo. Distante, ¿no? Era una persona muy cercana. Y luego, pues, oye, no se casaba con nadie. Y como, insisto, y aquí tenía un vestuario complicado, tenía un vestuario complicado, porque, bueno, complicado, quiero decir, complicado porque no porque fuera Sí, mal, porque eran estrellas, ¿no? Entonces, claro, por el número es un problema, ¿no? Dejar a Neymar en el banquillo no es fácil, ¿no? Es decir, que por eso te digo de que aquí no, claro, yo ahora no lo sé lo que pasa allí, pero aquí desde luego no. Pues bueno, pues mi querido Xavi, muchas gracias por estos minutos. ¿Cuándo te vemos entonces por México? Bueno, vamos a ver. Yo espero que no muy tarde. Espero que no muy tarde. Cuando vengas por acá, por supuesto, nos volvemos a juntar para seguir con las charlas de fútbol y de todo lo que hay alrededor de este deporte, que no solamente es lo de la cancha, ¿no? Como ya lo desvelaste, ¿no? Va mucho más allá en la formación de jugadores, también en lo que hay en los primeros equipos ya para conseguir los títulos, por supuesto, y muchas otras cosas, ¿no? Que seguro se nos están quedando ahí, ¿no? Guardadas, pero que en una segunda charla las vamos a tener. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a ti. Yo, como último, quisiera decir que al final no son jugadores de fútbol, son personas que juegan al fútbol. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a nosotros. Un fuerte abrazo.